Vamos a empezar con la clase del día de hoy, doctores, para quienes lo vean en la grabación. Y esta es nuestra primera clase sobre los síndromes. La va a dar el doctor Canek y va a ser la primera clase sobre endocrinológicos, específicamente el síndrome metabólico. Adelante, Canek. Gracias, Owen. Hola chicos, buenas noches. Como ya lo dijo el doctor Owen, hoy vamos a empezar con síndromes del sistema endocrinológico. Propiamente vamos a empezar con el síndrome metabólico, ¿va? Entonces vamos a empezar la clase. Vamos a empezar con la definición y características de este síndrome. El síndrome metabólico va a ser un conjunto de alteraciones que va a causar o va a desembocar otras patologías a grandes rasgos. Fue descrita por primera vez por el doctor Graf, eh, y esto va a provocar un aumento a padecer diabetes mellitus, enfermedad cerebrovascular y enfermedades cardíacas. ¿Ok? Es como les decía, es un conjunto de diferentes alteraciones, lo que es lo que define a un síndrome. Antes era conocido como el síndrome X o síndrome de resistencia a la insulina, y ahora, como lo conocemos, es el síndrome metabólico. Pues mientras la principal característica en este síndrome pues es la obesidad, como vamos a ver más adelante en las diferentes clasificaciones que existen. ¿Ok? Entonces, para empezar con las definiciones, aquí lo que ya deben de conocer es que tenemos tres diferentes en los que nos vamos a apoyar: la Organización Mundial de la Salud, la ATP o el Programa Nacional de Educación en Colesterol en el panel del tratamiento del adulto número 3 o ATP, y propiamente también la Federación Internacional de la Diabetes. ¿Ok? ¿En qué quedaron estos tres? Bueno, normalmente lo que se va a valorar aquí es la tolerancia a la glucosa, la obesidad, la hipertensión arterial, las dislipidemias y el índice cintura-cadera, ¿ok? Aquí estas tres van a tener diferentes puntos de corte porque algunas están hechas para otra sociedad, la sociedad europea, o para sociedades asiáticas, americanas o norteamericanas, ¿ok? Y ahorita lo vamos a revisar. Entonces, se empezaron a identificar los diferentes puntos de los que les estaba hablando, y pues lo principal factor de riesgo tenemos aquí la obesidad abdominal del síndrome metabólico, que va a hacer hincapié en las determinantes de la fisiología del síndrome, propiamente en la obesidad abdominal y la resistencia a la insulina, que ahorita vamos a ver en la etiología. También los factores genéticos, como el grupo etario al que pertenece, pues van a jugar un papel importante para esto. Entonces, propiamente, el síndrome metabólico es un conjunto de alteraciones metabólicas que van a conferir un riesgo mayor a padecer diabetes mellitus y enfermedades cardiovasculares o enfermedades, un evento cerebrovascular. ¿Ok? ¿En qué consiste? Pues este conjunto de alteraciones es la obesidad central, normalmente la hipertrigliceridemia, perdón, las concentraciones bajas de colesterol, en este caso HDL o la lipoproteína de alta densidad, una hiperglucemia e hipertensión arterial. Pero también podemos ver alterado otros factores o otros componentes en este síndrome, como puede ser hiperglucemia, acantosis nigricans, que esto es característico en la clínica para la resistencia a la insulina, una alza en la proteína C reactiva, porque vamos a tener un efecto aquí inflamatorio crónico. Ok, también la interleucina 6, pues que también son proinflamatorios. El síndrome de ovario poliquístico normalmente también se puede relacionar al síndrome metabólico, una disminución en la adiponectina, un aumento en la apolipoproteína B elevada, microalbumineri, microalbumineri, un aumento en la cisteína, hiperfibrinogenemia, disfunción endotelial, como ya les decía, propiamente la inflamación crónica, las LDL elevadas o hipertrigliceridemia,
Eh, y esto puede provocar otras patologías, hipertensión arterial, daño a órgano blanco, en este caso puede ser daño al riñón y también un daño al corazón, aquí en este caso puede ser una hipertrofia ventricular izquierda. Y también la estetosis no alcohólica. Entonces, lo que les comentaba aquí es que tenemos tres grupos o tres asociaciones principales, la OMS, la ATP y el IDF. Aquí cada uno va a tener los diferentes criterios para poder diagnosticar el síndrome metabólico. ¿Okay? Hay que hacer hincapié que el síndrome metabólico, su diagnóstico es clínico, ¿ok? Se hace en la clínica. Entonces, estos criterios van a variar de unos a otros dependiendo dónde nos encontremos, dependiendo las características de la población general, dependiendo también dependiendo de la genética, el grupo etario y factores de corte. Normalmente aquí varían un poco en sus factores de corte. Por ejemplo, en la OMS se necesitan por lo menos 2 criterios cumplir de estos para poder hacer el diagnóstico de síndrome metabólico. En la ATP3 necesitamos más 3 criterios, más de 3 criterios para poder hacer el diagnóstico, y en el IEDF necesitamos más de 2 criterios. ¿Ok? Entonces, empezamos con la OMS. En la OMS vamos a tener un índice en la obesidad, un índice cintura-cadera en hombres mayor a 90 y en mujeres mayor a 85, o en su defecto un IMC mayor a 30 kilogramos, ¿ok? Sobre su talla. En los triglicéridos, pues aquí no va a variar porque la definición nos dice que una hipertrigliceridemia tiene que ser arriba de 150, ¿ok? Miligramos sobre decilitro. Entonces aquí no varía. En el HDL sí. ¿Por qué? Porque pues en la OMS nos va a decir que para hombres tiene que estar debajo de 35 miligramos sobre decilitros y para mujeres por arriba de 40 miligramos sobre decilitros. Aquí varía para el ATP y el IEDF porque ellos consideran que tiene que ser en los hombres menor a 40 y en mujeres menores a 50. ¿Ok? En la presión arterial, aquí vamos a tener una pequeña diferenciación, porque ya, como ustedes sabrán, recientemente, pues lo recomendable para una persona que se encuentra relativamente normal, su presión arterial tiene que rondar 140-90, o por debajo de esta, más o menos. Bien, pues aquí entonces, la OMS indica que para tener una hipertensión arterial, pues tiene que estar por arriba de 140-90, ¿ok? Y el ATP y el IEDF por abajo de 130-85. Pero ¿qué pasa aquí? Que estos valores se utilizan normalmente, o ya en artículos recientes indican, que estos valores son para pacientes que ya están siendo tratados con hipertensión arterial o diabetes mellitus, ¿ok? Y lo más recomendable es que tengamos que el paciente sano, su presión arterial varíe de 140-90 por abajo, ¿ok? Y finalmente tenemos la última, que es la glucemia de ayuno. Sí, adelante, Gwen, si quieres. Perdón, termina esa parte y ahorita, ¿va? Vale. Y finalmente tenemos la glucosa o la glucemia de ayuno, o la glucemia capilar, también con otro sinónimo, que aquí, pues, tenemos una variación, sí, porque normalmente nosotros conocemos que va de 100 a 125. Ya, 125, pues nos podemos decir que es prediabético, ¿no? Es lo que dicen. Pero la glucemia o la glucosa capilar tiene una variación de glucosa más o menos de 25 a 30 miligramos sobre decilitros. Así que si a nosotros nos marca 100, puede que tengamos 130 o que tengamos 70, ¿ok? Entonces, aquí lo mejor es una hemoglobina glucosilada, pero las guías de práctica clínica y los artículos nos dicen que se utiliza la glucemia capilar o glucemia libre. Ahora sí, adelante, Owen. Es muy importante esta tabla, chicos, que les puso el doctor Canek. Imagínense que tienen un paciente que únicamente tiene obesidad y que tiene el HDL, en el caso digamos que es un paciente masculino y tiene menor de 40. ¿Ya hago el diagnóstico clínico de síndrome metabólico? La realidad es que por lo general, nosotros para hacer el diagnóstico, como igual lo comentó, solemos utilizar más de 3 criterios. Se ha visto en artículos, como dijo el doctor,
los más recientes, sobre todo de la Asociación de Endocrinología, que para hacer el diagnóstico de síndrome metabólico tiene una mayor sensibilidad tomar a partir de 3 criterios o más, ¿vale, chicos? Entonces, tu paciente, por ejemplo, debería cumplir con obesidad, que era en el caso de nuestro paciente, HDL, que es el de alta densidad, que también se le conoce como el colesterol bueno. Por eso si tiene el colesterol bueno muy bajo, pues va a ser perjudicial para su salud. Menos de 40 en este caso nuestro paciente masculino. E imagínense que ustedes le toman la presión y la tiene mayor de 130/85. Ya hacen el diagnóstico clínico del síndrome metabólico. Como se fijan, el síndrome metabólico no es una enfermedad como tal, es un conjunto de factores de riesgo, chicos, que a final de cuentas van a promover el desarrollo a enfermedades cardiovasculares y en general a diabetes mellitus. Es por eso que si se dan cuenta, utilizamos la glucemia en ayuno. Y bien lo dijo el doctor, por lo general hay esta brecha de 100 a 125. El paciente se considera prediabético porque pues la del ayuno ya a 126 ya es diabetes, pero ya si está menos de 126, ¿qué hago? Pues ya se empiezan a tomar medidas farmacológicas y no farmacológicas, porque prácticamente ya está en una brecha tan estrecha de que está próximo a desarrollar la diabetes. Entonces, por lo general, la de la glucemia en ayuno tomamos el corte de con que esté mayor a 100, ya es un factor de riesgo y ya cumple con este apartado, chicos. La presión arterial igual, con que esté mayor de 130/85, ya ustedes tienen un apartado que llega a cumplir el paciente. Y también lo dijo el doctor. Hay metas específicas para pacientes que no tienen hipertensión y para pacientes que ya lo tienen. Por lo general, un paciente que ya tiene presión arterial alta, ya tiene el diagnóstico, con que se mantengan cifras de 130/85, por ejemplo, se puede llegar a decir que es un paciente controlado, porque nunca lo vamos a volver a llevar a 120/80, porque ya tiene enfermedad de la presión. Lo mismo con pacientes que ya están hospitalizados, por ejemplo, por alguna encefalopatía o por alguna enfermedad que le esté alterando esa parte. Con que nosotros lo mantengamos menor de 140/90 es un buen apartado, chicos, pero eso ya lo veremos en clases posteriores. Entonces, quédense con esa parte, quédense con el diagnóstico de la ATP3 porque es la que abarca 3 criterios clínicos y sería todo, doctor. Adelante. Gracias, doctor. Bueno, entonces vamos a continuar. Aquí tenemos propiamente ya los criterios del ATP3 más, de forma más específica y bueno, estos son del 2001. Pues podemos, como yo les decía, vamos a tener un índice de perímetro. Aquí va a tomar que para más hombres es arriba de 102 y para mujeres por arriba de 88 centímetros. Tenemos que tener hipertrigliceridemia por arriba de 150, como les comentaba. El colesterol bueno o la HDL, que ya lo comentaba el doctor, por debajo de 100. Eh, en este caso, perdón, en este caso en varones por debajo de 40 y en mujeres por debajo de 50. La hipertensión, que ya lo comentábamos, y la glucosa, que propiamente es esto, no varía tanto. Aquí lo que más puede variar es el índice, el perímetro abdominal, pero esto ya es por el grupo etario, como pueden ver en la tabla. Esto es otro poquito de lo mismo. Entonces vamos a continuar. Vamos a pasar ahora a lo que es la fisiopatología de los elementos involucrados en el en el síndrome metabólico, perdón. Ahora, aquí, pues propiamente, como yo les comentaba, el síndrome metabólico nos va a hacer un proceso a tener una inflamación crónica, ¿ok? Eh, y ahorita lo vamos a ver por qué. ¿Con qué se encuentra correlacionado? Bueno, pues se encuentra relacionado con la hipertensión, la intolerancia a la glucosa o resistencia a la insulina, el estado protrombótico o la proinflamación, la dislipidemia y la obesidad central, ¿ok? Entonces vamos a empezar con la inflamación que yo les comentaba. Pues esto va a ser propiamente por los adipocitos que van a actuar como células inmunitarias. Estas son capaces de sintetizar y van a y liberar adiposinas y citoquinas proinflamatorias. Y todas estas, que son las leptina, resistina, la interleucina 6,
el plasminógeno activador inhibidor 1 y los factores de necrosis tumoral, que todos estos son factores proinflamatorios. ¿Ok? Entonces, pues van a dar como resultado una inflamación localizada en el tejido adiposo, ¿ok? Entonces, pues esto va a propiciar una hipertrofia, eh, facilitando la ruptura de estos adipocitos que van a atraer a macrófagos eh, para fagocitar lo que liberan los adipocitos y entonces aquí ya podemos tener una patología, que es la aterosclerosis, propiamente por las células espumosas de los macrófagos. ¿Ok? Esto a grandes rasgos, ahorita vamos a ver un poquito de inflamación. En este caso para la obesidad central, ¿por qué se produce? Esto es por factores genéticos y factores ambientales. ¿Ustedes conocen qué tipo de factores? Ahorita vamos a ver. Pero factores ambientales conocen que nos propongan a obesidad, perdón, nos predispongan a obesidad. Ah, están en el chat, déjenme lo digo. Es el sedentarismo, sí, ok. La alimentación rica en grasas, sí, también. Alta en carbohidratos, sobre todo también. En grasas saturadas. ¿Algún otro? El tabaquismo como obesidad, no, propiamente. El tabaquismo causa daño endotelial y de ahí ya nos puede relacionar a hipertensión por la fisiopatología. Pero bueno, estos son algunos, ¿no? Entonces, como dijeron, la falta el sedentarismo, también en factores ambientales, pues aquí tiene que ver si en este caso la persona, nuestro paciente de niño fue alimentado con pecho. ¿Por qué? Porque se ha comprobado que el pecho es un factor protector ahora sí que para tener obesidad y para producir el síndrome metabólico. Ok, pero bueno, vamos a continuar. Entonces, si tenemos una hiperplasia de depósitos, pues no va a pasar nada, entonces vamos a tener una función normal. Entonces no se produce la obesidad central. Pero si empieza entonces una hipertrofia del adipocito, una hipertrofia sí, propiamente del adipocito, pues, ¿qué va a provocar esto? Un aumento, una disminución, perdón, en la sensibilidad a la insulina, el aumento del estrés, que esto va a liberar especies reactivas de oxígenos que va a provocar daño endotelial y entonces aquí pues ya va a provocar un desencadenante de patologías que ahorita vamos a ver. Autofagia, un aumento en la apoptosis, y entonces todo esto va a provocar una inflamación en el tejido que nos va a provocar señales sí, va a provocar señales donde van a llegar otras células y van a provocar propiamente lo que es la inflamación crónica, un estado crónico, ¿no? ¿Okay? Y al liberarse las grasas, porque mueren estos adipocitos, pues estas grasas se van a acumular en el hígado y en el páncreas. Entonces, ¿qué nos van a provocar? El hígado graso. ¿Ok? La patología que veíamos en el primer momento de hígado graso no relacionado a alcoholismo. Aquí en la resistencia a la insulina, esta es curiosa. ¿Por qué? Porque la resistencia a la insulina, pues va a ser provocado propiamente también por la liberación de los ácidos grasos y aquí porque las células beta pancreáticas necesitan secretar más insulina para poder superar la hiperglucemia que se encuentra en nuestro torrente sanguíneo. Pero va a llegar un momento donde estas células pancreáticas pues no van a poder más, no van a poder continuar con eso y entonces propiamente se va a producir la resistencia a la insulina. ¿Ok? Y esta resistencia a la insulina, ¿qué va a provocar? Bien, esta puede provocar daño endotelial, daño microvascular. Esto va a predisponer el daño endotelial, la hipertensión arterial, la resistencia vascular, inflamación de la pared vascular, y esto pues va a afectar propiamente la homeostasis del cuerpo, ¿ok? Y pues entonces va a provocar lo que conocemos como un estado hipertensivo en el paciente. Y esto puede propiciar ahora sí a un daño, perdón, a una enfermedad cardíaca. Y en hipertensión, pues un poco de lo que ya les había comentado, pero se produce por la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona en el cuerpo mediante el angiotensinógeno y la angiotensina 2.
Esto se produce porque vamos a tener una mayor actividad, gracias a la obesidad, de la actividad del sistema nervioso simpático, ¿ok? Y también gracias al aumento de la leptina. Esto va a provocar una vasoconstricción, una disminución del óxido nítrico, una resistencia va a provocar que los riñones aumente la captación de sodio, perdón, entonces esto va a provocar una retención de sodio, va a aumentar un gasto cardíaco y esto va a provocar la hipertensión, ¿ok? Pues otro poquito de esto, pues aquí tenemos una hiperplasia, que al final, pues esto es lo que ya les comentaba. Todo lo que les comenté, aquí está en este cuadrito resumido, a grandes rasgos. A lo que quería llegar era a este cuadro. Este cuadro es de daño endotelial, pero nos sirve para los objetivos que queremos hablar el día de hoy. Pues miren, para provocar un daño endotelial, todos estos son los factores que van a desencadenar diabetes, la angiotensina 2, el tabaquismo, obesidad, síndrome metabólico, la hipertensión arterial, la resistencia a la insulina y la hipertrigliceridemia o hipercolesterolemia. ¿Ok? ¿Por qué se va a provocar? Se va a provocar porque vamos a tener, propiamente, se van a liberar lo que son los agentes oxidantes o agentes oxidativos, eh, o los radicales oxidativos, y van a provocar una inactivación del óxido nítrico. Eh, si ustedes recuerdan, el óxido nítrico nos ayuda para la vasodilatación de nuestras arterias. ¿Ok? Entonces, vamos a tener una vasoconstricción porque va a existir una inactivación de esto. Entonces, pues esto va a provocar una disfunción endotelial y esto pues puede provocar una hipertrofia vascular por la proteína C reactiva que se va a activar y entonces vamos a tener un aumento de las resistencias vasculares. También vamos a tener expresión de interleucinas proinflamatorias, como son la interleucina 1, interleucina 6. ¿Ok? Propiamente también se va a producir la oxidación de los LDL, esto por la liberación pues al querer que los macrófagos ingullan lo que son estas grasas, estos LDL, eh, pues propiamente se van a juntar, ¿no? Entonces va a provocar esta oxidación. Y entonces va a provocar la inflamación y esto va a provocar una erosión en el endotelio, una ruptura. Y esto pues ya nos va a provocar otros síndromes. O sea, ven cómo todo va de la mano. Estamos en síndrome metabólico y ya pasamos a un estado proinflamatorio y esto ya nos da paso a otras patologías, que puede ser el síndrome coronario agudo o propiamente la aterosclerosis. Y bueno, eh, pues este es el principal factor de riesgo para el síndrome metabólico, que es el riesgo cardiovascular. Esto también es lo que ya les comentaba. Disminución del estrés, perdón, disminución del óxido nítrico, aumento del estrés oxidativo, disfunción endotelial y al final nos va a causar un daño cardiovascular. O vamos a llegar a eso. Claro, bueno, adelante. ¿Alguien tiene alguna duda antes de que hable el doctor? ¿Hasta el momento todo les va quedando claro? Andas ahí en esa diapositiva. Solo rápido, Ah, ok. para no quitarse Sí, mucho. sí, adelante, adelante. Como se pudieron dar cuenta, como dijo el doctor Canek, a final de cuentas, tanto la hipertensión arterial como la diabetes, como tal, las dislipidemias, y como tal, en este caso, lo de la esteatosis hepática no alcohólica, todo termina en lo mismo, doctores. Estado proinflamatorio. La obesidad, ¿qué es? Estado proinflamatorio. A final de cuentas, la hipertensión, ¿qué es? Es un estado proinflamatorio que, pero en este caso afecta a los vasos sanguíneos. Entonces, si se fijan, prácticamente lo que tenemos en este tipo de pacientes son hiperglucemias. ¿Por qué? Porque por lo general tienen diabetes mellitus ya diagnosticadas. También tenemos hipercolesterolemia. ¿Por qué? Porque estos pacientes tienen dislipidemias, que son alteraciones en las concentraciones de los lípidos, doctores, y en este caso sobre todo de las LDL, porque recordemos que las LDL son las que se tienen que mantener en un rango que por lo general es menor a 100 para que mi paciente esté adecuadamente controlado. A final de cuentas, lo que la clínica que nos puede llegar a referir estos pacientes, doctores, por ejemplo, por esta fisiopatología, son las 4P de la diabetes. ¿Conocen cuáles son las 4P de la diabetes?
Exacto. ¿Cuál otra? Exacto. ¿Cuál otra? Poliuria, polifagia, polidipsia, ¿y qué más? Exacto. Ahora, ¿por qué dan esas 4P de la diabetes? A final de cuentas, nosotros tenemos hiperglucemia, que es un aumento en la concentración de glucosa a nivel plasmático. La hiperglucemia va a haber una cantidad tan exorbitante de glucosa en el organismo que ¿qué va a pasar? Se va a producir glucosuria. ¿Qué es glucosuria? Excreción de glucosa o de cuerpos cetónicos a través de la orina, porque acuérdense que los cuerpos cetónicos prácticamente son estos como guardados de glucosas, o por así decirlo, son como fuentes de metabolismo que se mandan hacia el cerebro, ¿no? Que es a través de la cual éste come. Pero a final de cuentas tenemos glucosuria, ¿vale? Esta glucosuria, a final de cuentas, ¿qué estamos perdiendo por la orina? Ah, pues estamos perdiendo calorías, ¿están de acuerdo? Porque estamos excretando nuestra principal materia prima, que es la glucosa. Por eso tiene pérdida de peso mi paciente, porque está excreta y excrete las calorías a través de la glucosuria o a través de la excreción de glucosa a través de la orina. ¿Por qué tiene polifagia o un hambre excesiva mi paciente? Ah, por la misma razón. Está perdiendo calorías a través de la orina y trata de recompensar todo eso que está perdiendo a través de la ingesta excesiva de alimentos. Ahora bien, ¿por qué tiene poluria? Perdón, poliuria. ¿Qué es la poliuria? Un aumento en la cantidad del chorro de la orina. ¿Por qué? Por la misma razón, estamos excretando tanta cantidad de glucosa que se ve en el chorro de la orina porque aumenta como tal la cantidad que se está excretando, pero es por lo mismo. Y no solamente nos llega a dar poliuria, sino polaquiuria, que es un aumento en el número de veces que se va al baño. Por la misma razón, estamos tratando de compensar toda la cantidad tan excesiva de glucosa que tenemos en el organismo que debemos de ir tanto más veces al baño como aumentar el diámetro o el calibre de la orina para que todas se puedan excretar. Y por último, ¿por qué le da polidipsia a mi paciente? Que es una sed intensa que no cesa con la ingesta de líquidos. Ah, porque por la misma razón de que estoy teniendo poliuria, que estoy excretando solamente glucosa, no, estoy excretando también orina, líquido plasmático. Mi paciente se está deshidratando, doctores, va a tener deshidratación y por la misma deshidratación que va a tener, polidipsia, va a tener mucha sed que no se le va a cesar con la ingesta de líquidos porque lo está prácticamente depletando conforme lo va consumiendo, doctores, ¿vale? A ver, ¿eso también va a provocar una insuficiencia renal? No necesariamente, doctora. Ah, Ah, fui eres yo, tú, güey, Cami. fui yo. Ah, Sí, sí, sí. dale, No, sí, mira, no necesariamente, pero esto es una predisposición porque también al estar eliminando a través de la orina, pues vamos a dañar el riñón, ¿no? Entonces también va a predisponer a un daño renal. continúa, doc. Gracias, doctor. Entonces, pues vamos a continuar con los factores genéticos y ambientales, que aquí no son muchos, son algunos, que a grandes rasgos ustedes no se los voy a comentar de forma específica porque pues, lo van a ver más adelante y es de genética. Solo tienen que saber que pues tenemos predisposición genética. Sobre todo van a ser asiáticos y latinos y de raza, bueno, de etnia afrodescendiente. Entonces, pues van a tener una incidencia más alta al síndrome metabólico, pues esto se va a identificar una serie de polimorfismos, se va a asociar a que, pues a estos tipos de genes, ¿no? En la hipertrigliceridemia, pues son a estos genes, en la obesidad central, en la disminución de HDL y en la hipertensión, ¿ok? Estos son las variantes genéticas para el síndrome metabólico. Y los factores ambientales que van a influir, pues tenemos factores dietéticos, el sedentarismo, como ya han hablado, los factores psicológicos y los factores sociales juegan un papel importante. En los factores dietéticos, pues el balance energético, ¿no? Si tenemos un mayor consumo de calorías a lo que nuestro cuerpo necesita, pues vamos a guardar calorías a través de los adipocitos
y esto a través de grasa. Entonces, pues vamos a tener una obesidad. También los nutrientes y el estado proinflamatorio. En el sedentarismo, pues si no nos movemos, tenemos una falta de movimiento, pues vamos a tener entonces menor consumo calórico y por ende, pues vamos a tener sobra de consumo calórico, ¿ok? También los factores psicológicos, pues tenemos trastornos mentales, como los que consumen, se me fue, o en el nombre de los que consumen de forma compulsiva alimentos. Bulimia nerviosa, pues en general son trastornos, en la ingesta de alimentos, igual lo van a ver en psiquiatría, pero tenemos como anorexia nerviosa o bulimia nerviosa, que tenemos como esos periodos de atracones en los que los pacientes no pueden Ajá, dejar de consumir alimentos, ¿no? sí, exactamente, lo que comenta el doctor. Y en los factores sociales, pues la prevención de el buen manejo de los alimentos, también el factor socioeconómico que cuenta, porque pues para poder tener una prevención oportuna y para poder tener una adecuada educación en la prevención, es importante esto. Ok, entonces continuamos. Luego vamos a continuar con los parámetros antropométricos o los estudios de laboratorio que se van a ocupar para el diagnóstico. Aquí, como ya les comentaba, el síndrome metabólico propiamente se realiza a través de un diagnóstico clínico, a través de los criterios que tenemos en la tabla del lado derecho, que son los que comentábamos en un primer momento. Ya no vamos a ahondar más en eso. Y los que recomiendan las bibliografías que se utilicen, los métodos, pues son diferentes. Aparte de estos, pues también podemos utilizar la administración, o bueno, lo que es la pinza metabólica euglucémica, que va a consistir en una administración de insulina hasta alcanzar una concentración estable determinada, que por lo común son de 100 miliunidades, y esto se va a administrar por vía intravenosa y se tiene que mantener una glucosa dentro de lo normal. También tenemos el método OMA, que va a ser la insulina de ayuno con, por una glucemia de ayuno entre el 405. Si este factor es mayor a 2.5, pues se considera que tiene una resistencia a la insulina. Estos tipos de diagnósticos ya lo utilizan más un endocrinólogo, ya un especialista, ¿ok? Nada más lo agregué porque la bibliografía lo menciona. Pero lo que nosotros normalmente ocupamos como médicos generales para poder realizar esto, pues es primero que tengamos acantosis nigricans, o se observen los pliegues de acantosis nigricans en los diferentes pliegues, en los pliegues axilares, pliegues de la ingle y del cuello, ¿ok? Propiamente. También ocupamos el índice de masa corporal, el índice cintura-cadera que nosotros podemos ocupar, que ya conocemos, que si este es por arriba de 25, pues ya lo consideramos en sobrepeso y es un factor de riesgo, y ya por arriba de 30 ya es obesidad. En el índice cintura-cadera, pues se va a dividir el perímetro de la cintura de una persona por el perímetro de la cadera, y esto pues tiene que varía, normalmente aquí en México los varones tienen que ser por arriba de 0.94 y las mujeres por arriba del índice 0.85-0.84. En, en laboratorios, ¿qué podemos pedir como médicos generales para poder realizar esta valoración? Nosotros podemos pedir una química sanguínea de 6 elementos y en esto nos vamos a enfocar en la glucosa y en los triglicéridos. Glucosa por arriba de 100, 125, pues ya entonces ya tenemos ahí un problema de resistencia a la insulina, y triglicéridos por arriba de 150, pues ya tenemos entonces una hipertrigliceridemia, ¿ok? Y también un perfil lipídico, y aquí podemos ver los triglicéridos y el HDL, ¿ok? Esto a grandes rasgos para lo que nos importa ahorita, ¿ok? Porque pues ya los demás nos van a hablar de otros tipos de problemas. Y tomar también la presión arterial, que ya habíamos hablado en un momento, pues los valores normales para una persona normal es que se encuentre por debajo del 140-90. Y la glucosa capilar o la glucosa en ayunos, pues la que se va a tomar
con 8 horas de ayuno, la que conocemos, y pues no tiene que variar de 100 a 125. También lo que podemos pedir, pero esto ya es más indicado a diabetes, es una hemoglobina glucosilada. Y finalmente, pues aquí tenemos los criterios, que estos son los criterios de la OMS, que ya habíamos hablado, los criterios de, de, este, de la Federación Internacional de la Diabetes y de la ATP. Bueno, pues esto ya los conocíamos, ¿no? Ahora vamos con el tratamiento y las medidas preventivas, porque aquí es importante, ya vieron todo lo que puede desencadenar simplemente el síndrome metabólico. En medidas preventivas, pues es el cambio del estilo de vida, ¿no? Decirle al paciente que tiene que cambiar su estilo de vida con una restricción calórica. Si vemos que nuestro paciente tiene sobrepeso u obesidad, referirlo a nutrición, pero nosotros le podemos dar algunas recomendaciones como médicos general, un aumento en la actividad física que se ha comprobado que de 30 a 90 minutos 3 veces por semana ayuda, sobre todo a pacientes sedentarios. Se ha visto que a pacientes sedentarios pues ayuda mucho más que a un paciente que ya lleva una vida de ejercicios. Esto porque es un cambio en el estilo de vida y entonces el cuerpo reacciona a esto. Y entonces han visto resultados positivos en diferentes estudios. Y la modificación de la conducta también, ¿no? Tener una dieta correcta, baja en grasas saturadas y alta en grasas buenas, en, en cereales ricos en fibra para tener una mayor digestión y una dieta más controlada, más equilibrada. Pues lo que yo les comentaba, el aumento de la actividad física de 60 a 90 minutos más diarios, o por lo menos 3 veces por semana, y que en un primer momento se enfoque el paciente en un ejercicio aeróbico, ya sea caminar, que vaya a trotar, que nade, que ande en bicicleta. ¿Ok? Esto porque va a ayudar al paciente primero para disminuir un riesgo cardiovascular, tener un factor protector ahí de forma cardiovascular, porque esto nos va a ayudar más a reducir la grasa corporal, en este caso la grasa abdominal, que es lo que queremos disminuir, que es el factor de riesgo, y para poder cambiar nuestro metabolismo en este paciente. Y bueno, en un paciente que es completamente sedentario, pues este cambio tiene que ser gradual. No le vamos a decir que se ponga a correr en un primer momento, no, que salga a caminar, aunque sea unos 30 minutos alrededor de su casa. ¿Okay? Pero esto tiene que ser un compromiso del paciente, porque nosotros no podemos obligarlos. Entonces podemos advertir de todo lo que conlleva este síndrome, más las afectaciones que puede contraer en un futuro, pero estos cambios se tienen que realizar propiamente por el paciente. Ya después vamos a tener los tratamientos que ya van más enfocados, tratamientos farmacológicos que ya van más enfocados a tratar cada uno de estos grupos del síndrome. Y pues las modificaciones del comportamiento en el paciente, el cambio de la dieta, la salud mental es importante, en este caso para el paciente, ya que esto nos puede ayudar a que tenga un mejor apego al tratamiento y una pérdida de grasa y que esta sea exitosa. Y bueno, vamos a empezar con el tratamiento. Eh, pues para el tratamiento, aquí, vamos a ver, no, esta. Pues para los supresores del apetito, pues tenemos la fentemina, la naltrexona, la liraglutida o la orlistat, pero también tiene sus contraindicaciones. Estos son inhibidores a la absorción, también va a provocar una disminución en el apetito para el paciente. Esto de la cirugía metabólica y bariátrica es una alternativa, pero son para pacientes que tienen una obesidad mórbida y que no pueden seguir un tratamiento adecuado como otros pacientes que sí se pueden apoyar tanto en las medidas preventivas, más bien, ¿ok? Pues la disminución del colesterol LDL y el aumento del colesterol HDL es nuestro objetivo aquí, ¿no? Entonces, pues normalmente lo que se ocupa es la utilización de estatinas, en este caso, ¿ok? Em, pues se tiene que utilizar también dietas restrictivas en grasas saturadas.
Pues lo que se ocupa también se puede ocupar es el ácido nicotínico, que tiene una modesta capacidad para reducir el colesterol LDL en un 20%. Ok, bueno, en triglicéridos, pues hay que establecer, hay que establecer la meta, bajar los triglicéridos por debajo de 150. Y aquí podemos ayudarnos de fibratos, ¿ok? Para reducción de los triglicéridos. O podemos utilizar también otras alternativas como el consumo de omega 3, que esto también nos va a ayudar. Ya lo comentamos que para aumentar el colesterol HDL, las estatinas también pueden ayudar bastante. Eh, para aumentar, se ha comprobado que se puede aumentar el HDL de un 5 a un 10%. De la presión arterial, pues podemos utilizar los inhibidores de angiotensina, eh, los betabloqueadores, inhibidores de mineralocorticoides, ¿ok? Propiamente en esto. Como pueden ver, aquí lo que se trata es cada uno de los rubros de nuestra clasificación, si tiene obesidad, si se trata de obesidad, si cumple tres de estos, que son, por ejemplo, hipertensión, obesidad y, e hipertrigliceridemia, pues entonces hay que tratar estos tres aspectos. Ok, este es el objetivo en primer momento con un paciente que tiene síndrome metabólico. Eh, pues lo que nos comentaba de la resistencia a la insulina y pues la prevención. Para poder prevenir el síndrome metabólico en la infancia, como ya les comentaba, pues promover la lactancia materna es un factor protector para ayudar para evitar el síndrome metabólico, prevenir la desnutrición, fomentar el consumo, el plato del buen comer. Esto ayuda bastante, en este caso en la infancia y en la adolescencia. Hay que vigilar la velocidad de crecimiento, esto junto con un pediatra y con las tablas, que más adelante lo van a ver. Pero es importante que se tiene que vigilar la velocidad de crecimiento porque un infante tiene un ritmo de crecimiento, ¿ok? Estos se tienen que percentilar. Promover la actividad física en los pequeños y en los adolescentes y también en los adultos y fomentar el desarrollo de una autoestima adecuada, ¿ok? Evitar también esto de tratar mal a los pacientes que tienen obesidad. Eh, pues el promover la actividad física, una alimentación adecuada, prevenir el consumo de tabaco y alcohol porque causan daño endotelio y otras patologías que nos van a llevar a lo mismo. Prevenir y promover la vigilancia de la salud y atender oportunamente las alteraciones conforme a la edad, ¿ok? Tener hábitos adecuados, en este caso, saludables, ¿ok? Para los pacientes. Eso sería todo, pero les quiero mostrar otra cosa, solo denme un momento. Mientras tanto, si el doctor Owen quiere agregar algo, porque voy a compartir otra presentación. Miren, doctores, pues así como comentarios de conclusión, ya vimos que de definición el síndrome metabólico va a abarcar cuatro apartados súper importantes: hiperglucemia o la diabetes mellitus, dislipidemias, que en esto podemos abarcar la hipercolesterolemia, toda esa parte de dislipidemias, obesidad abdominal, o en este caso simplemente la obesidad, y el último, que es la hipertensión arterial. Ya vimos la fisiopatología, estado proinflamatorio prácticamente de todos lados, hay liberación de citocinas proinflamatorias, y estas son preguntas para toda la vida, que es la interleucina 1, interleucina 6 y TNF-alfa, doctores, ¿vale? Factores de riesgo más importantes en este caso: heredofamiliares, que su paciente diga, no, pues es que mi mamá y mi papá tienen diabetes, no, y fíjese que mi hermano igual sufre eso de los lípidos, acá rato tiene los triglicéridos altos. Ah, pues esos son factores de riesgo para nuestro paciente. Otra cosa, la edad. Aumenta la prevalencia entre mayor sea la edad en los pacientes. La bibliografía menciona que mayor o igual a 60 años ya empieza a aumentar el riesgo de morbimortalidad, es decir, tanto que la padezca como de que fallezca a causa de esta enfermedad. También inclusive se ha visto
que la prevalencia es mayor en mujeres, ¿vale? Y sobre todo en afroamericanas y también en mujeres mexicanas. Entonces, prácticamente toda nuestra población, doctores, en el caso de las pacientes femeninas, tienen ya el factor de riesgo predisponente únicamente por ser mujer y por ser mexicana, doctores, ¿vale? ¿Qué quiere decir? ¿Que a los hombres no les da? No, pues por supuesto que sí les da, pero confiere una mayor vulnerabilidad estas características. Un elevado igual consumo de sal, doctores, pues prácticamente por lo de la hipertensión arterial, también la inactividad física, que es el sedentarismo, toda esa parte, ¿vale? En cuanto al diagnóstico, igual, va a ser clínico. Clínicamente, ¿qué le pueden ver a su paciente? Uno, le pueden ver acantosis nigricans, que esto ya nos hace una referencia, como dijo el doctor Canek, a la resistencia a la insulina. Siempre revisen el pliegue por debajo del cuello y siempre revisen los pliegues axilares. Nunca se les olvide revisar esas dos partes, porque cuando ya tenemos resistencia a la insulina, aumenta la sensibilidad si tenemos acantosis o este color negruzco, tanto en el cuello como en los pliegues axilares, doctores. Otra cosa, vamos a tener los famosos xantelomas o xantelasmas. ¿Qué es eso? Pues como plaquitas o acumulaciones de lípidos se dice como sobre una superficie elevada, que sobre todo van a aparecer en párpados y también pueden llegar a aparecer en cejas. Es muy difícil que los lleguen a ver porque sobre todo los xantelasmas o xantelomas aparecen cuando son dislipidemias, pero ya familiares o dislipidemias muy graves. Entonces, no cualquiera lo presenta, pero igual lo pueden llegar a presentar. E inclusive puede haber acumulación de lípido a nivel de los tendones o inclusive a nivel de estructuras más profundas, pero de la misma manera es muy raro. Las 4P de la diabetes son muy características a nivel clínico y se me está olvidando otra cosa. Cotiledones. Los cotiledones, doctores, son como estas verruguitas que a lo mejor luego les dicen sus papás o sus familiares, ay, es que me salieron como verruguitas en el cuello. Pues esos son factores de riesgo para dislipidemias, doctores, son como de los principales signos clínicos que tenemos. Y por último, de tratamiento. De tratamiento, las estatinas, doctores, son lo máximo. ¿Por qué? Porque tanto te aumentan el HDL, que es el colesterol bueno que tenemos que tener alto, como te disminuyen el LDL, que es el malo, que tenemos que tener bajo, preferentemente menor a 100, y también te disminuyen los TAG, que son los triacilgliceroles o los triglicéridos, ¿vale? Entonces son una maravilla las estatinas. Igual la metformina se puede llegar a usar de medida terapéutica para que no se desarrolle la diabetes o por lo menos que se controle en el caso de que ya la vaya a desarrollar. El Orlistat, como dijo el doctor Canek, es como de los principales inhibidores de la lipasa. Si yo inhibo la lipasa, están de acuerdo que no se rompen los lípidos. Entonces, los lípidos, ¿qué pasa? Se excretan a través de la materia fecal. Entonces, una de las principales características del Orlistat es que los pacientes van a ser heces brillosas porque se están expulsando todos los lípidos a través de la materia fecal, ¿vale? Pero igual, el Orlistat solo se recomienda en casos muy específicos para bajar de peso y lo esencial para nosotros, doctores, son las medidas farmacológicas, perdón, que es el propio tratamiento de cada patología, específicamente hipertensión, obesidad y diabetes, y las medidas no farmacológicas, chicos, ¿vale? Les dejo que continúen con el doctor Canek. Gracias, doctor Owen. Bueno, pues ya para acabar y agregando otras comorbilidades, perdón, aparte de las que ya comentó el doctor, pues tenemos también que son las psiquiátricas, donde el paciente pues puede tener depresión o baja autoestima, y aquí entonces ya van a ser afectaciones propiamente por la obesidad, por la hipertensión arterial, por las dislipidemias, y pues ya podemos tener problemas cardíacos, ¿no? Problemas cardiovasculares o propiamente pulmonares por la obesidad, como son la apnea obstructiva del sueño o el asma. También endocrinológicos, pues acelerar una pubertad precoz. Se ha comprobado que un consumo alto en grasas saturadas acelera la pubertad precoz. Esto por el cambio hormonal que sufre, en este caso, los infantes. También el síndrome ovario poliquístico está asociado a esto. La resistencia a la insulina pues, es un factor que se encuentra dentro del síndrome metabólico. El hipotiroidismo, hipotiroidismo, perdón, obviamente el superclínico, hipertiroidismo después lo veremos.
Y pues, también músculo esquelético, pues tenemos el genus valgus, que son como las famosas piernas de Kiko, que como caminaba Kiko, pues esto por la morfología del paciente, ¿ok? Esto y otras son las comorbilidades que puede traer el paciente con síndrome metabólico, pero pues, es un síndrome metabólico cañón, ¿no? Entonces, ya también pues, los cambios del estilo de vida, ya habíamos hablado, la reducción de peso, el aumento de la actividad física, tratar las comorbilidades que tenga el paciente, normalizar los lípidos y el control de la TEA y el control de la glucemia deben ser nuestros objetivos claros, ¿ok? Como ya les comentaba aquí, entonces, de la alimentación, pues para que sea más claro y de forma general y más rápida, en la alimentación de 0 a 12 años, el niño tiene que estar consumiendo 100 calorías diarias. Del primer año hay que aumentarle, ya si tiene, por ejemplo, si tiene 2 años, pues se le aumentan 200 calorías, 1200 después del primer año, entonces sería, así se tiene que ir aumentando hasta llegar a 12. Y ya de 12 a 15, pues se consume 1500 a 2000 calorías, más 100 después de los 12 años. Y ya en mujeres y hombres son de 2000 a 2500 calorías, ¿ok? Y son 200 después de los 12 años, se va aumentando anualmente. Las recomendaciones generales, pues es el plato del buen comer, como les comentaba, que es el consumo de un 50 o 55% de los carbohidratos, un 30% grasas, pero este tiene que estar reducido en grasas saturadas, o sea, tiene que ser grasas buenas, y de un 15 a un 20% en proteínas. Como ya les comentaba, el ejercicio es importante para estos pacientes, pues nos va a ayudar a mejorar, primero, a tener un factor protector cardíaco, a mejorar las funciones físicas y a disminuir la grasa corporal, ¿ok? Mejorar la presión arterial, reducir la inflamación, mejorar el perfil lipídico, mejorar la sensibilidad de la insulina. Se ha comprobado que el ejercicio nos puede apoyar a todo esto, así que el ejercicio hermoso para estas cosas. También pues, el factor psicosocial va a ayudar bastante a mejorar la conducta y la cognición en este caso en los pacientes depresivos. Mejorar la composición corporal, aumentar el gasto calórico, que también es importante aquí, pues si tenemos un paciente sedentario, no tiene gran consumo calórico, ¿no? ¿Ok? Y pues como ya lo comentaba el doctor, las estatinas son nuestro santo grial, es lo que ocupamos los médicos generales de forma importante, pues nos va a ayudar a reducir los niveles de LDL, ¿no? Incluso hasta un 50% de las estatinas, así que son importantes. Pues son indicadas por arriba de los 10 años, se indican si nuestro paciente tiene por arriba de 190 miligramos sobre decilitros o por arriba de 160, si tiene historia familiar de evento cardíaco o evento cerebrovascular, perdón, y si cuenta con más de 2 factores de riesgo, pues se utilizan las estatinas. Algunos efectos secundarios que pueden tener pues son las náuseas, vómito, dolor abdominal, la diarrea, la cefalea, las mialgias, las miopatías o hepatitis, ¿ok? Pero aquí se tiene que ver ya ¿cómo decirlo? Se tiene que ver los beneficios contra los beneficios, contra los, perdón, son beneficios contra, ya perdí, contra los factores o las complicaciones que tengamos, ¿ok? Permítanme, porque ya me adelanté mucho. Los riesgos, beneficios, ¿no? Eso, riesgos, beneficios. Gracias, doctor. Así es lo que les comentaba y pues los fibratos. A lo que quiero llegar es aquí a esto. Bueno, lo que les comentaba, el consumo de ácido de omega 3 pues nos va a ayudar a disminuir los LDL también. Entonces, mandar omega 3, ¿no? Y a aumentar la salida de los triglicéridos. Antihipertensivos, pues esto es para cambiar el estilo de vida. Se recomienda más o menos 6 meses y lo que ocupamos es para inhibir la enzima convertida en angiotensina, que ocupamos en la PRIL, captopril, y pues esto puede tener, bueno, también complicación, es una patología, pero pues es eso. A lo que quiero llegar es la metformina, que también nos ayuda bastante, pues va a provocar una disminución va a provocar
un aumento en la producción de insulina, va a provocar una disminución en la producción hepática. La glucosa va a disminuir el apetito, o sea, la metformina nos ayuda en bastantes aspectos. Entonces, muchos pacientes, y se ha comprobado también, algunos pacientes pues reducen de peso, ¿no? Con la metformina. Se disminuye la resistencia a la insulina, se mejora la secreción de esta insulina, entonces la insulina, perdón, la metformina nos ayuda bastante. Los efectos adversos, y también esto es lo que quería llegar, los análogos de la GLP-1, que la GLP-1 también nos ayuda bastante, pues también nos va a ayudar a aumentar el HDL, eh, al control de la glucosa, disminuir la producción de glucosa, a lo mejor hay una mayor captación de glucosa, a controlar estas células. Y como pueden ver aquí, una disminución del apetito, una mayor producción o proliferación de células beta, mayor biodisponibilidad de la insulina, una también un agente cardioprotector, así que este también es muy cool, los GLP-1. Y eso es todo lo que les quería compartir, doctores. ¿Tienen alguna duda de la clase del día de hoy? A ver. Si quieres tú primero dile lo que tú quieras, Sí, Cane, y si sí, claro. quieres luego te complemento. Pues mira, lo que se le recomienda para los pacientes con obesidad son ejercicios aeróbicos. ¿Por qué? Porque si inducimos un ejercicio anaerobio, si lo hablamos a grandes rasgos, pues vamos a provocar estrés oxidativo, que es a lo que le estamos huyendo, ¿ok? Porque vamos a producir el ácido láctico y todo esto, otra alternativa para producir glucosa. Entonces necesitamos ejercicios aeróbicos para, ahora sí que para que nuestro cuerpo utilice glucosa, y entonces al acabar con las reservas de glucosa, que empiece a utilizar la grasa, los triglicéridos, convirtiéndolo en glucosa. Entonces, los ejercicios aeróbicos son un top aquí. El andar en bicicleta, el nadar, el trotar, el caminar ayudan bastante, y se ha comprobado en estudios que ayudan bastante, sobre todo a pacientes sedentarios. Adelante, Owen. Mire, doctor, realmente el tratamiento de un paciente con obesidad y en general de síndrome metabólico depende de muchas cosas. Uno de ellos es la etapa en la que se encuentra nuestro paciente. No va a ser lo mismo un paciente un paciente pediátrico como tal, de unos, no sé, 6, 11 años, a un paciente adulto joven o un paciente adulto mayor que ya tiene, por ejemplo, 70 años. En general, en los niños se prefieren ejercicios aeróbicos porque requieren una mayor demanda como tal de, pues sí, como tal, de las funciones metabólicas, quema una mayor cantidad de lípidos en los entrenamientos, etcétera, doctor. ¿Y por qué no se prefieren ejercicios, en este caso, anaeróbicos, como por ejemplo las pesas, ¿no? Porque justamente afectan toda esta parte del cartílago de crecimiento y no le permitirían un crecimiento adecuado al niño. Cosa contraria, por ejemplo, con un adulto joven que a lo mejor tiene riesgo de que ya tiene dislipidemia, pero quizá le podemos introducir tanto ejercicio aeróbico, como bien lo dijo el doctor Canek. Lo que siempre dicen es que la natación, pero realmente para que un paciente vaya a natación requiere de mucho recurso económico y no es posible en la mayoría de los casos. Por lo general, lo que suelen hacer los pacientes son correr, suelen hacer caminatas, suelen hacer bicicleta y todo eso ayuda. Claro, no en la misma medida que un ejercicio como tal en una alberca, pero sí les ayuda. Entonces depende también de, por ejemplo, si el paciente tiene algún tipo de enfermedad que le limite su funcionalidad. Le pongo un ejemplo. Ya veré en rehabilitación que hay ejercicios que se llaman isotónicos y hay ejercicios que se llaman isométricos. Los isométricos a grandes rasgos, doctor, involucran más grupos musculares, por así decirlo. Los isotónicos son ejercicios más sencillos. Entonces también depende de cómo esté su paciente en su estado de salud. Adelante, doctor. Gracias, doctor. Mire, aquí para la doctora Maffer, que nos pregunta si las rutinas de gimnasio entran en este aspecto. Eh, pues mira, las rutinas de gimnasio van más enfocado a un ejercicio anaeróbico. Utilizan
vía alternativa de la glucosa, porque es el levantamiento de pesas. Más bien sería aquí para complementar, son las rutinas de aeróbics, ejercicios aeróbicos, esto eh, de bailar, de utilizar tu propio peso corporal ayuda bastante. No sé si tienes alguna otra duda, Mafer, o algo más que te pueda completar, o Owen que quieras agregar. Creo que sería todo de mi parte, Fanny. Ok. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Ok, qué bueno. Pues si no tienen alguna otra duda, Owen, creo que ya podemos dar por terminada la clase. Sí, doctores, nos veríamos el viernes aproximadamente a las 7 de la noche para una clase del siguiente de síndromes que se las voy a dar yo, ¿vale? Ok, sí, no te preocupes, Mafer. Sí, es que depende, sí, depende, ahora sí que depende las características de nuestro paciente. Como lo comentaba el doctor Owen, no es lo mismo que atendamos a un paciente pediátrico, que va desde el nacimiento hasta los 18 años, a un paciente adulto, joven, o un paciente adulto de la tercera edad. Pero bueno, eh, sí, entonces